Muchísimas gracias por darnos la entrevista, en verdad va a ser de gran ayuda para nosotras. Y pues cualquier duda que tengas de la entrevista o algo así, pues nos puedes decir, o alguna inquietud. Sí, muchas gracias. Muy amable. Gracias. Muy bien. Bueno, ya está grabando. Entonces vamos a empezar. Tenemos una guía de preguntas. Vamos a empezar con una parte muy general, primero hablando de ti brevemente. Entonces, platícanos, Beatriz, muchas gracias por darnos esta entrevista. Hoy es martes 27 de octubre, son las 8 de la noche, estamos en Zoom. Primero, por favor, ¿nos puedes decir tu nombre completo, si eres tan amable? Sí, yo soy Beatriz Banda Cantón. Beatriz, ¿a qué te dedicas actualmente? Yo soy profesora de tiempo completo en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Allí imparto las cátedras de patología general, patología sistémica en licenciatura y en posgrado. Y también soy la coordinadora de una asignatura que se llama Seminario de Bioética. Ah, excelente. Así a grandes rasgos, ¿cómo ha sido tu formación académica? Bueno, pues yo estudié Medicina Veterinaria y Zootecnia en la UNAM. Después hice mi especialización y mi maestría allí mismo en Patología Comparada. Durante ese tiempo hice una estancia de 6 meses en la unidad de patología del Hospital General de México y después seguí trabajando y dejé pasar un rato hasta saber qué quería mi corazón para el posgrado, ¿no? Porque oyes muchas voces de todos tus tutores que te dicen algunos consejos, pero entonces decidí bioética porque tenía muchísimos conflictos y dilemas de por qué a los animales les podemos hacer lo que sea y a los humanos no. Entonces decía, ¿por qué los podemos matar con tanta facilidad y no hay repercusiones legales, morales, religiosas, ni de ninguna índole? Y entonces eso me impulsó a hacer el doctorado en bioética también en la UNAM. Ok. Tu familia, ya en tu historia personal, tu familia, no sé, tal vez de la generación de tu familia actual o anterior, ¿había un vínculo con los animales o había algo en particular que te llevara el interés por los animales? Nada, no eran mala onda con los animales, pero no era una familia animalera ni de tener animales. No sé de dónde me salió eso, pero desde los 5 años yo sabía que quería ser doctora de animalitos. Ni siquiera sabía que existía veterinaria, pero yo los quería curar. Cuando era chica en primaria sí llegué a ir a las plazas de toros, porque luego los taurinos me dicen, es que tú nunca has ido a una corrida. No, le digo, Sí. he ido como a 7 porque a mi tío le prestaban un palco y Ok. nos llevaban, y entonces mi esperanza era que algún día el toro ganara. Y veía que no, entonces sí sé de qué se trata, sí he presenciado y sí he leído, así que sí conozco el tema. Ah, muy bien. Oye, ¿y en tu familia hay médicos o cómo este tema, la cercanía con la medicina o... Tampoco sé, entregar con los animales por amor a ellos, porque de hecho no sabía si estudiar biología o veterinaria, porque yo quería animales silvestres. Ya cuando estaba en prepa en área 2 ya me gustó la medicina, entonces ya no sabía si medicina humana o medicina veterinaria, pero esta empatía por los animales que sentía tan desprotegidos, Ajá. que nadie veía por ellos, no tenían seguro social, Cruz Roja, nada. Dije, no, pues mejor los ayudo a ellos porque a la gente hay muchos que la pueden ayudar, ¿no? Y por los Claro. animales pues hay menos gente que está comprometida. Y por eso decidí darles mi vida. ¿Tú eres mexicana, naciste en la Ciudad de México o vienes de otra región del país? No, soy chilanga. Ok, ¿en qué alcaldía, en qué zona de la ciudad te has movido más o menos? ¿En el sur? Coyoacán y Benito Juárez, no, y Tlalpan. O sea, nací en Coyoacán, crecí en Coyoacán y ya después me fui mudando a Tlalpan porque trabajé en zona de hospitales. Hice investigación en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, entonces vivía ahí en Tlalpan. Y después ya me mudé a la Benito Juárez y ahora regresé a Coyoacán, cerca de Ok, Seúl. o sea, el sur es lo tuyo, ahí la Sí, región el sur. sur es lo mío. Muy bien. Bueno, la siguiente pregunta ya para cerrar esta primera parte. ¿Tu día a día cómo es? ¿Tu vida cotidiana en una semana? Si a grandes rasgos, así, tus Sí. rutinas, ¿qué sueles hacer? Pues mi rutina es hacer ejercicio, que es una de mis pasiones, de llegar a la universidad y tener, como soy de tiempo completo, pues ya sabes, seminarios, tus clases y hacer diagnóstico también. Entonces eso yo creo que me está formando continuamente como profesora para, con el diagnóstico en sala de necropsias, en biopsias y en citologías, pues de ahí de esos casos yo sigo aprendiendo y se los comparto a mis alumnos. Entonces estoy después del ejercicio en la universidad todo el día y luego ya sabes, llegas a casa y soy workaholic, entonces me pongo a corregir tesis, a calificar exámenes y también me han llamado en algunas veces para asesoría de elaboración de leyes y normas, ¿no? A veces algunos diputados, algunos senadores, cuando hacen foros que antitaurinos o de otra índole, me Claro. llaman o cuando quieren hacer
corrección de alguna norma o actualización de alguna norma que tenga que ver con animales o bienestar animal, pues he participado en la elaboración de algunas leyes y normas. Ok, perfecto, muchas gracias. Eso es un De buen nada. panorama. Vamos a pasar a la segunda etapa de la conversación. Sí. Y bueno, la primera pregunta tiene que ver con este aspecto de la bioética, ¿no? Ujú. Sabemos que es una disciplina importante, que tiene carácter universal y que, bueno, que dentro de la filosofía, pues es una especialidad. Entonces, ¿tú bueno, cómo defines a la bioética tú en términos personales? Sí, a veces me choca que las definiciones como que cortan mucho las ideas, pero bueno, yo diría que la bioética es un puente entre las ciencias biológicas y las humanidades. Es como la define Popper, hay que le adjudican que es como el padre de la bioética, aunque fue Fritz Jarr, un alemán, desde 1927. No, ajá. Entonces, pero yo la defino esto como un puente y un diálogo entre las ciencias biológicas y la filosofía, o sea, las humanidades, y es como el puente de comunicación o el idioma común entre estas dos disciplinas. La bioética o sea, la ética que le cuestiona todo el tiempo a la medicina y a la biología lo que está haciendo, ¿no? ¿Qué haces y para qué? Y me gusta mucho la definición de Albert Schweitzer, que dice que la bioética es el respeto ilimitado por todo lo que vive. También eso me gusta. Ok. Dentro de la bioética me imagino que hay corrientes o diferentes formas de abordarla. ¿Cuáles son esas corrientes, así a grandes rasgos? Mira, principalmente hay una que es la bioética personalista o antropocéntrica, que es de corte católico y que es derivada de la teología moral y que Ah, pues, la llaman bioética. Entonces, a mí me parece muy reduccionista porque únicamente se centra en el ser humano y no en el medio ambiente, no en los demás animales, y por lo tanto, pues como que eso yo pienso que es la mini bioética, ¿no? Y las otras bioéticas o las otras corrientes están influenciadas ya sea por neocantianos, por utilitaristas o ok. neoutilitaristas, Ajá. por Beauchamp y Childress, que son los de los principios de la ética biomédica, y por muchísimos filósofos verdes de los años 60, que son los que empezaron a poner a los animales y al ambiente también en el centro de la reflexión. Dijeron, no, el humano no es el único, porque es bioética, que tiene que ver con todo lo que afecta al bios en cuanto a su vida, en cuanto a su bios, ¿no? Entonces, todo lo que viva, desde una célula hasta grandes poblaciones de animales o de humanos, son sujetos de estudio de la bioética. Ok. ¿Y cuál es el panorama, Beatriz, de la bioética en México o en América Latina? Digamos, esto viene de países desarrollados, obviamente, tiene que ver Sí. con la historia de la ciencia y la filosofía, pero en el caso de América Latina y de México en particular, ¿cómo es la situación? Pues empezamos como siempre copiando a Norteamérica y a Europa, ¿no? A las corrientes éticas de allá. Y empezó un poquito dos cosas, como ética médica, en relación médico-paciente, y lo otro, muy influenciado también por la teología católica y esta ética que se preocupaba por los problemas del inicio de la vida, ¿no? No a la fertilización asistida, no al control natal, no al aborto y no a la eutanasia, ¿no? Que son como los temas en los que yo siento que pues, la teología moral se quedó anclada. Esto que tiene que ver mucho con lo que yo llamo pues la moral solamente, pero la ética va más allá porque la ética es un ejercicio libre de tu conciencia. Entonces yo pienso que la ética para mí ha sido liberadora y en este sentido en México hay mucha oposición, porque pues la gente sigue mucho las religiones y no se atreve a tener como un criterio propio para tomar decisiones, sobre todo respecto a la vida y la muerte, ¿no? Entonces, al principio hubo problema y también con la ética hacia los animales, como que los animales eran vistos como objetos, como bienes, como cosas de segundo grado, pero yo me he fijado que de 10 años a la fecha ha cambiado muchísimo. En América Latina también ha avanzado mucho la reflexión ética en cuanto a los animales, al ambiente y también esta como lado liberador de la bioética, en donde vamos a hablar del aborto, vamos a hablar de la muerte médicamente asistida. Y sí, yo creo que está como evolucionando rápido en América Latina la bioética. Esto de la evolución de la bioética se debe, bueno, obviamente a la globalización, a las nuevas tecnologías, pero también se debe, quizá hay argumentos que hablan de este tema de las mascotas y su auge. Tiene que ver todo, o sea, tiene que ver que como que hay más secularización del ambiente y de la mente, entonces allá puedes hablar de cosas que antes pues, estaba como prohibidas decir, ¿no? Porque te iban a excomulgar o te iban a ver feo. Entonces yo creo que esta corriente liberal y secular ha ayudado
Y es cierto pero no nada más de las mascotas. Yo siento que tanta información, como tú dices, en las redes, en los medios, y como más lecturas de que los animales sienten, de que los animales tienen estados de conciencia, sí ha permeado en la población. Y entonces ya la gente dice, no, o sea, hay cosas que no les podemos hacer porque son seres sintientes y son seres conscientes además. Y esto cuestiona fuertemente a la bioética, cuestiona a los sistemas de producción intensivo de animales, cuestiona la investigación y cuestiona nuestras diversiones a costa de los animales. Claro que sí. En el caso de México, entonces no es muy grande el campo de especialistas en esta área. Es un grupo pequeño. Es pequeño, o sea, pensando en otras carreras o en otras áreas de especialidad, porque el principal problema es que para la bioética no hay trabajo. O sea, nadie te va a pagar por hacer un doctorado en bioética, ¿no? O sea, yo porque tengo la fortuna de que pues yo soy patóloga veterinaria y a mí me pagan por ser patóloga veterinaria, y la bioética como que fue un complemento en mi vida. Y así todos los que hacen bioética generalmente pues son médicos cirujanos, o son enfermeros, o son psicólogos, y viven, o son comunicólogos, también, entonces viven ¿Sí? de lo que hacen como su primera profesión, y incorporan, la bioética es como un plus que tienen, y claro, te llaman para entrevistas, te llaman para formar parte de comités de ética, principalmente en hospitales, ¿no? Pero también, por ejemplo, en el zoológico, hay un comité de Claro. ética que está asesorando. Ya en casi todos los lugares donde hay seres vivos, hay un comité de ética también. También en la industria de los alimentos, en las carnes, por ejemplo, avícolas. No, fíjate que ahí no, nada más en lo de experimentación. Entonces, pues mucha gente que hace nutrición, o sea, alimentos para animales que están en granjas, sí tienen un comité de ética que regule sus experimentos. Las farmacéuticas lo mismo, ¿no? Entonces, y pues ahorita queremos instaurar comités hospitalarios de veterinaria, ¿no? Así como en humanos hay comités que pues, están en los hospitales y ayudan en casos difíciles y revisan las investigaciones en humanos. También queremos que se supervise la práctica veterinaria por parte de comités, ¿no? Puedan opinar. Sí, yo pienso que también obviamente el desarrollo de las ciencias cognitivas, las neurociencias, todo lo que se ha desarrollado sobre, obviamente con la tecnología, ¿no? También aparejada para estudiar pues en los sistemas nerviosos de los animales, de todos los seres vivos, incluyendo las plantas y todo lo que ha permitido como tener más elementos más evidencias en favor de que son formas sintientes, como tú dices, ¿no? Sí, sí, sí. Y de hecho así está estipulado en pues, la Constitución de la Ciudad de México, ¿no? Que los animales, pues como seres sintientes, no dice que tienen derechos, pero dice que merecen un trato digno, que no me gusta la palabra porque digno me parece muy ambiguo, ¿no? Pero yo creo que merecen un trato de respeto y un estatus diferente al de una cosa. Ok, eso es interesante. Entonces, no es adecuado hablar o promover un trato digno, porque la dignidad es un elemento consustancial a otro tipo de realidades como la humana. No, también hay dignidad animal, pero la dignidad, a mí como veterinario, yo digo, ¿dónde está la dignidad? ¿No? ¿Dónde se la ves a alguien? ¿Dónde la trae puesta? Entonces, yo Es creo más que abstracto. no es un concepto claro, para mí es un concepto ambiguo, que se puede prestar a equívocos, que es digno para ti, que es digno para mí, tal vez es diferente, pero si yo digo, merecen un trato respetuoso, merecen no ser sometidos a dolor ni a sufrimiento, merecen morir con el menor dolor posible y no podemos utilizarlos para divertirnos. O sea, es más, yo pienso que nuestro derecho de matarlos, bueno, no solo yo lo pienso, muchos filósofos que lo han dicho, debe estar estrictamente restringido a tu derecho de supervivencia, a tu necesidad de supervivencia, y no habría otro motivo por el cual tuvieras que matarlos. Ok. Justamente pensando en la relación con los animales, que es un poco como el eje, yo creo, de muchas de las discusiones, ¿no? Por ejemplo, hasta antes de la modernidad está claro que por lo menos en la Edad Media o casi 1000 años o más después del mundo griego, grecorromano, la sociedad toda establecía un eje de comparación entre el hombre versus la naturaleza o el hombre versus los animales, ¿no? Entonces, se justificaba que el hombre era el ser pensante, el hombre político, el hombre racional, todas las figuras antropológicas que se construyeron en comparación con la bestialidad, el salvajismo, las atribuciones del mundo natural, ¿no? Ajá. Que son En la falaces, época, además. en la sociedad moderna eso cambia, ¿no? Pues sí, porque se demuestra que no es cierto, ¿no? Que no hay evidencia para lo que decían. Que las diferencias, o sea, Darwin fue uno de los que dio un golpe
fuerte diciendo que había un continuo, ¿no? Que incluso en la psicología y en la mente pues habían diferencias en cuanto al grado de desarrollo, pero no de cualidad. O sea que todos los animales teníamos las mismas capacidades, pero en diferente grado de desarrollo. Y por ejemplo, los animales juegan también, porque el juego es una preparación para defenderse o para pelear cuando son mayores. Los animales hacen política, sobre todo grupos como los lobos, que son grupos muy complejos en donde eligen un líder y cuando el líder no funciona, derrocan al líder, eligen al líder y las que lo eligen son las hembras, curiosamente. Entonces, los humanos no son los únicos que hacen grupos y que apoyan a líderes y derrocan a líderes. También hay primates que tienen una vida política muy compleja. Entonces, casi si tú quieres buscar una característica que no haya en otra especie, no la vas a encontrar. Sí, incluyendo la comunicación, ¿no? Que durante mucho tiempo se hablaba de que la comunicación, el lenguaje humano era único, ¿no? Sí, o sea, es muy complicado y ustedes como comunicólogos lo saben y muy elaborado, pero los animales también tienen lenguajes simbólicos y de hecho hay toda una ciencia que se llama la zoosemiótica. Así es. Porque tienen, hay información en los movimientos y en los sonidos, no solamente son sonidos, sino Sí, hay interpretación, ¿no? Los seres vivos interpretan también símbolos o señales. Y comunican si algo es bueno, si algo es malo, si hay peligro. O sea, si no, no hubieran podido sobrevivir, ¿no? Sin hacer grupos. Ahora, ¿cómo está la discusión respecto al derecho de los animales? Bueno, ahí hay muchas divergencias. Los filósofos duros y bien informados sí dicen que los animales pueden ser sujetos de derechos. De hecho, este filósofo norteamericano Tom Regan, que murió hace 2 años y todo, pues tiene esta escuela de derechos de los animales. Gary Francione, que es otro filósofo norteamericano también. Los abogados generalmente se quieren cortar las venas cuando dices de los derechos de los animales, porque dicen que para tener un derecho tienes que poder reclamarlo. ¿No es cierto? Así es. Ay, pues ustedes ya saben que hay niños, hay gente que no puede hablar, hay gente discapacitada que no puede reclamarlo o que ni sabe que lo tiene y no por eso lo deja de tener. Y también dicen que a todo derecho corresponde una obligación y tampoco se sigue, porque hay gente como los niños, como los discapacitados mentales, como los que están en estado de coma, que no tienen obligaciones, pero tienen derechos, o nosotros tendremos obligaciones con ellos, y los animales estarían en ese estatus. Entonces, el discurso como retórico sirve mucho, porque pues es más que están tan de moda lo de los derechos, ¿no? Que los derechos de los niños, de las mujeres, entonces metes ahí los derechos de los animales y la gente como que, no le suena tan raro. Mi tutor, el doctor Alejandro Herrera, investigador del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM, dice que, aunque él está convencido de que los animales tienen derechos y ha escrito sobre ello, dice, pero es más fácil que la gente acepte que le digas, oye, tú tienes obligaciones con los animales. Bueno, él dice que es más fácil que creamos que tenemos obligaciones a decir que ellos tienen derechos, ¿no? Pero bueno, es lo mismo. Ellos tienen un derecho porque yo tengo la obligación, aunque sea un derecho negativo, o sea, el derecho de no ser maltratado, de no ser torturado, de no ser matado, pero esos derechos básicos mínimos, la mayoría de los abogados tal vez sí los aceptarían. Ok. Y hablando de ese tema, a nivel mundial, ¿cómo está la distribución de estos derechos? Me imagino que la mayor parte de constituciones de los países modernos, que no son teocráticos, ¿no? La mayoría, como incluso México, debe de tener legislado el derecho de los animales, de alguna manera. No, incluso la Unión Europea, que va a la cabeza, bueno, Austria, Suiza y Alemania, que fueron los primeros que en sus códigos civiles y en sus constituciones cambiaron el estatus legal y el estatus moral de los animales. Dijeron, los animales no son cosas y no son bienes, los animales son seres sintientes, o sea, seres vivientes y sintientes, y como tales merecen ciertos tratos y como tal no les podemos hacer ciertas cosas. Ellos no dijeron que tenían derechos los animales, pero son sujetos de protección por esto y sujetos de tutela. No les puedes hacer cualquier cosa y y en el Código Penal están tipificados como delitos ciertos tratos, como en México también nuestro Código Penal, al menos el Código Penal de cada estado, dependiendo. Tabasco me parece que antes había cambiado también el estatus de los animales, los animales no son cosas, en la Ciudad de México los animales no son cosas, y entonces su maltrato o el matarlos injustamente, inadecuadamente, merece un castigo por parte del Código Penal, ¿no? Pero no está dicho en ningún lado que tienen derechos. O sea, nada más dice que merecen el trato digno y respetuoso, que deben ser considerados en sus necesidades porque son seres sintientes. Eso pues ya es un avance. Claro, pero eso está planteado, digamos, en términos ideales, ¿no? En estos ejercicios
o en estos escritos quizá, o reglamentos o normas. Ahora, todo lo que se plantea en el sistema de derecho, que está regulado, que está planteado como un ideal, siempre tiene el problema de que en la realidad no se cumple. Pasa con el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a, bueno, ya no se diga los derechos humanos, ¿no? Por ejemplo. Sí, exacto. Esto viene Pero, de la Ilustración, viene del siglo XVIII, viene de una visión de la sociedad donde no se veía todavía la complejidad que estamos viviendo hoy en el siglo XXI, y donde está claro que cada país o cada región del mundo tiene su propia evolución. O sea, cada sistema legal tiene su propia evolución. Por ejemplo, el sistema legal de algunos países como Alemania u otros, pues tiene desarrollos muy diferentes a los sistemas legales de países en América Latina, donde muchas de las leyes son letra muerta, porque tenemos grandes constituciones, grandes normatividades, pero la infraestructura política del gobierno para llevar a cabo esas leyes, pues no se cumple, no por cuestiones culturales solamente, sino también por falta de recursos humanos, falta de especialistas, falta de ministerios públicos, abogados, qué sé yo. sí, sí, ¿Qué tienes opinas toda de, la... de eso? ¿Estos derechos están planteados como un ideal? No, y fíjate que sí han funcionado, porque cuando yo he visto que quieren hacer denuncias, que porque me ahorcó al gato, que porque mató a los perros, Exacto. bueno, yo como soy patóloga veterinaria, luego me toca pues hacer casos médico-legales, y mis colegas y yo que nos han llevado animales baleados, ahogados, sacamos nuestro dictamen forense y ya sabemos de 3 personas que han ido a la cárcel. Claro, van a ir a la cárcel una semana y aparte Claro. pagar una multa, pero fueron detenidos, fueron procesados y fueron castigados. O sea, se Y antes aplicó la no. ley. Ajá, y gracias a que la Constitución dice que son seres sintientes y que el Código Penal se reformó. Y de hecho, por la reforma al Código Penal también estaba como ya muy avanzado el suspender las corridas de toros en la Ciudad de México. Porque si se tipifica el acto de la corrida como delito de maltrato, entonces ellos están violan un chorro de cosas, un chorro de Claro. normas, porque hay una norma oficial mexicana para cómo dar muerte a los animales y esa forma pues, es ilegal, no solo es Claro. inmoral, ¿Cómo sino es ilegal. transportarlos, no? Incluso. Como el transporte sí lo hacen bien porque no les conviene que se les maltrate. O sea, tienen que llegar limpios y sanos y enteros. Pero cómo los matan y cómo es el faenado, que ahí pues los evisceran y todo, no es un lugar higiénico. Tienen que ser eviscerados en las casas de matanza o rastros. Entonces, están violando normas de sanidad, están violando normas de matanza y aparte están ejerciendo delito de maltrato. Aunque ellos lo vean muy lindo y digan que es un arte, ¿no? Una vez un antitaurino dijo en un programa de radio, pues sí, cosa más artística que la crucifixión, que ha dado más cuadros y más obras de arte y óperas y esculturas, no conozco. Dice, y no por eso van a crucificar cada viernes a un hombre, ¿no? Porque pues, es una cosa artística que a todos nos llega y nos hace llorar. Entonces, es maltrato, o sea, es torturar a un otro para placer de muchos. Y eso es un maltrato. Entonces, ya con ese argumento, si los abogados sí se ponen listos y no hubiera gente con tanto dinero metida en la plaza y en este ambiente, pues sería más fácil, ¿no? Pero pues por desgracia mucha gente de la política y de la economía en México pues es apoderada de la plaza o tiene ganaderías y entonces hay estos intereses contra los cuales es como difícil de estar o nadie se los quiere echar de enemigos. Fíjate que del lado de los taurinos dicen lo mismo de los antitaurinos o de los movimientos animalistas. Dicen que detrás de los movimientos animalistas, en buena medida, están las empresas que producen alimento para mascotas o están las grandes ONGs internacionales, ¿no? Que defienden la vida animal, que apoyan campañas. Es lo que dicen del lado de los taurinos. Se los he No, escuchado a varios, a muchos, diciendo que así como las grandes compañías de cigarros promovían campañas en contra de la prohibición del cigarro, dicen que también las grandes compañías de la industria de los alimentos para mascotas son los que proveen de recursos a los movimientos, a las no. ONGs. Y te digo que no porque pues muchos de mis amigos trabajan en Mars, en Purina, en todas estas compañías que trabajan para alimentos de perros y gatos, y ellos, o sea, ellos están en lo suyo, las pequeñas especies.
Entonces es cero. Yo he visto que la gente que está en movimientos antitaurinos, pues es gente animalista, o sea, todos los que andamos en las causas perdidas, ¿no? O sea, es gente de buena voluntad, muchos son universitarios, muchos son profesionistas, muchos son amas de casa, otros son jóvenes nada más que se les hace horrendo esto, porque yo creo que afortunadamente los jóvenes de ahora ya tienen otras formas de divertirse. Yo lo veo en mi facultad, cuando yo entré habían muchos charros, ¿no? En la facultad y mucha gente que le gustaban los toros, y ahora yo lo veo entre mis alumnos y alucinan todos esos juegos con animales y piensan que eso es cruel, porque yo creo que los jóvenes sí han tenido como una mayor sensibilidad o una mayor madurez o una mente más abierta, no sé, eso me parece esperanzador, pero no es cierto que hay nadie lavándonos el coco ni dándoles dinero a los antitaurinos, es más, la mayoría de los antitaurinos económicamente estamos mal. Ok, oye, y bueno, como le está pasando a los taurinos, a las ganaderías que están en crisis, a los toreros, a los periodistas. Bueno, sobre este tema de los derechos animales, ahí la pregunta sería, me imagino que si uno utiliza el criterio de la defensa de la vida de los animales, pues puede justificar, como tú lo haces perfectamente, el argumento en favor a que se respete o la obligación que tenemos con el respeto de su vida, de tratarlos dignamente. Pero del lado del mundo de los toros o la tauromaquia, igual que está del lado de los que defienden las peleas de gallos o de los que defienden ciertas prácticas culturales con otro tipo de animales, ¿no? Ahorita se me ocurren esas, pero bueno, Sí, no peleas sé. de perros, rejoneos, rodeos, muchos. Exacto. Siempre está el argumento de los derechos culturales. Como pasa en España, como pasa en otros lugares, en Perú, en México, esta idea de que se legisla por un lado el derecho de una comunidad, de un grupo, que se define su identidad cultural a partir de ciertas prácticas, y desde esa perspectiva de su memoria, su identidad, sus tradiciones, agregan este tipo de espectáculos o juegos y justifican la existencia de este tipo de prácticas etiquetándolas como culturales, ¿no? Que son básicas para la identidad de una comunidad, de un pueblo. Ahora, eso desde el punto de vista de los derechos culturales está perfectamente justificado, ¿Y como tú está crees? perfectamente... No, estoy ¿Qué poniendo en pasaría si se argumento. dejara de hacer? O sea, culturalmente, ¿qué le pasaría a la cultura? Bueno, Nada. a eso voy. O sea, digamos que en términos del discurso interno de esa justificación está construido. Claro, sí. Porque así defienden que se mantengan ciertas prácticas como las de los huirráricas, los huicholes, o que se mantengan ciertas prácticas en ciertas partes del país o del mundo, ¿no? Tantas prácticas culturales que hay. Entonces, obviamente, del lado del ámbito del derecho animal, pues también hay argumentación y hay... Pero los criterios que utilizan ambas posturas son distintos. O sea, Ajá. los conceptos, las categorías de observación del fenómeno es distinta. Por lo tanto, obviamente, pues las conclusiones son diferentes. Mientras unos mantienen o justifican el derecho a la previvencia de sus tradiciones culturales, otros apelan al derecho a la vida. Entonces, ahí te quería preguntar, ¿cómo está esa discusión a nivel jurídico de estos derechos? ¿Cómo se ponen a dialogar? Bueno, mira, hay varias cosas. Hay un error en los argumentos de ellos y bueno, pues yo creo que aunque nadie sea antitaurino podrá pensar que una tradición solamente debe ser preservada si enriquece a ese grupo humano, si lo hace mejor y si no es a costa de dañar a otro. ¿Sí? Entonces, casi todas las corrientes éticas, el utilitarismo dice que tienes que buscar el mayor bien, el mayor placer y bienestar para el mayor número de gentes, o para el mayor número de individuos, con el menor daño posible en el menor número de sujetos. Entonces, esto viola esta frase utilitarista porque estás causando daño. Entonces, no se vale buscar el placer o la felicidad o el bienestar a costa del daño de otro. Otra cosa es que hay derechos de diferente grado, ¿no? Diríamos de primer grado y de segundo grado. Aquí no hay una colisión de derechos. Una colisión de derechos es cuando dos derechos de igual importancia y jerarquía pues están peleando, dices a quién le doy preferencia. Pero aquí no, porque es un derecho a la cultura, a la diversión, que puede ser sustituido por otra actividad, y la cultura se va a mantener, contra la vida y el sufrimiento de otro. Entonces no están al nivel, es más importante la vida y la integridad del cuerpo de otro a que alguien pues la pase bien, ¿no? Por una cuestión de tradición. Y además
O sea, es como si dijéramos, oye, pues que vuelva la tradición de arrojar a las doncellas al cenote sagrado, porque vamos a recuperar las tradiciones de los mayas, ¿no? Y vamos a arrojarlas. Pues es una tradición que nos daba identidad. O vamos a seguir haciendo ablación del clítoris en los países musulmanes, porque es una tradición y aparte es una cosa de la religión. Entonces podríamos decir que eso se tiene que conservar. Y hemos visto que con la evolución cultural y sociológica, pues uno dice ciertas cosas, pues siempre se hicieron, pero no porque se hicieron son buenas, ¿no? Y Estamos aquí de viene acuerdo. la falacia ad Totalmente. antiquitatem o de apelación a la tradición. No todo, porque siempre se ha hecho así, es bueno. Entonces yo creo que nuestra madurez humana debe decirnos, pues siempre se ha hecho así, pero no tiene sentido que se siga haciendo, ¿no? O ¿qué vamos a perder si no se hace? No vamos a perder nada. Antes íbamos a Europa en barco, bueno, la gente iba en barco y ahora va en avión. ¿Qué pasó? Pues no pasa nada, vas de otra manera. Sí, o sea, la sociedad evoluciona, ¿no? Exacto. Ahora, obviamente, en ese sentido, está muy claro, y yo creo que no hay discusión en ese punto de que la tauromaquia o la fiesta, las corridas de toros, son un espectáculo anacrónico. Y claramente son anacrónicos porque son premodernos. O sea, es un tipo de práctica que se desarrolló en cierta zona del mundo y empezó a ejercerse antes de la época moderna, antes de la sociedad moderna. La relación con estos bovinos, con estos animales, pues está asociada a muchas cosas y es anterior a la sociedad moderna. Y obviamente cuando pasa la modernidad, a partir del siglo XVI en ciertas zonas del mundo y luego se va ampliando su influencia con la conquista y todo lo que sabemos en América Latina, pues obviamente sigue existiendo en 10 países o no sé cuántos países estas 8 algo así. prácticas, ¿no? Y es anacrónico, o sea, está fuera de la sociedad moderna porque no tiene que ver con la racionalidad moderna, no tiene que ver con los derechos animales, obviamente, no tiene que ver con las formas de diversión racionales de una sociedad, tampoco tiene que ver, obviamente, con el medio y el fin, ¿no? Que tú destacabas, obviamente no tenemos por qué ir a solazarnos o a divertirnos en el sufrimiento de un animal que se está exponiendo públicamente, ¿no? Frente a un torero, ¿no? Bueno, ok, eso está muy claro, el anacronismo creo que es un hecho, pero en este diálogo que hay entre los puntos de vista y argumentos que defienden unos y otros, todo lo que desde el punto de vista del movimiento animal se puede ser calificado como una tortura, como una forma de violencia, los grupos pro-taurinos utilizan conceptos vinculados a la cultura, empezando porque ellos le dan un carácter estético a lo que desde el derecho animal se llama tortura, ellos le llaman, en términos religiosos, casi estéticos, sacrificio, ritual, ¿no? Es un ritual. Lo que se ve acá como un espectáculo de diversión, acá se ve como un ritual, ¿no? Lo que acá se ve al torero como un artista, acá se ve como un asesino. Entonces es obvio que al utilizar criterios distintos, pues se observan cosas distintas. Sí, sí, porque es interesante ver cómo ve la corrida un taurino y un antitaurino. ¿En quién se fija y a quién ve? Y a quién oye. Es interesante cuando les preguntan. Entonces, fíjate, el movimiento animalista, según lo que he podido empezar a revisar sin haberme metido mucho a fondo, es que obviamente tiene un discurso muy, muy fuerte, muy importante en relación a todo lo que ya nos has platicado. Y dentro del movimiento animalista, aunque no se agota, una parte importante son los grupos antitaurinos, ¿no? O sea, hay muchas corrientes dentro del movimiento animalista, hay muchas confluencias, muchas formas de practicar el animalismo, pero una de ellas es la que está claramente vinculada a los movimientos antitaurinos, ¿no? Ahora, los argumentos que se usan desde los movimientos o desde los grupos antitaurinos, todos los movimientos sociales protestan siempre por algo, contra algo. En este caso, la mayor parte de las ocasiones, a mí que me ha tocado ver o leer o escuchar, en buena medida, la protesta en México que yo he escuchado constante en contra de la tauromaquia o de la fiesta de los toros es por la tortura de los animales.
¿Estás de acuerdo que es el principal argumento que utilizan los grupos antitaurinos o hay algún otro argumento en contra de la corrida o de la fiesta brava? Bueno, sí, lo principal es la tortura de un inocente que no sabe de qué se trata, o sea, pensamos que es como algo incluso sádico, porque es alguien que no sabe de qué se trata, que no quiere estar ahí, que trata de rehusar. Los De huir, bovinos, ¿no? digo, son animales, como dice una colega, son animales tan indefensos, o bueno, no indefensos porque están armados, pero que no quieren pleito, que ni para comer matan. O sea, mejor los humanos matan a un animal para comer, pero ellos no, son herbívoros. Entonces, o sea, su naturaleza es huir ante alguien que los ataca. Atacan cuando no pueden huir. Y la plaza está hecha para que no puedan huir, ¿no? Entonces, además está llena de trampas. Todo lo que es la corrida es tratar de engañarlo, tratar de debilitarlo. No se la pasa bien. A ningún animal le gustaría luchar por su vida. Le gusta estar tranquilo, que no se metan con él. Él responde porque está luchando por su vida. Entonces, el principal argumento es la tortura física, pero también la tortura mental, ¿no? Es como el burlarte de uno que está en desventaja. Entonces se juntan como muchas cosas mala onda, más aparte yo creo que es un poco el encumbramiento de la violencia. O sea, pienso que nuestro país no necesita más violencia y hacer de la violencia y de la muerte de otro una fiesta en un país como México me parece indigno, escandaloso. ¿Ok? ¿Y qué opinas de este argumento, Beatriz? Por ejemplo, cuando equiparamos la violencia de la sociedad humana, moderna, con la violencia que se ejerce con los animales, ¿no crees que hablamos de cosas distintas? Por ejemplo, ¿qué quiero decir con esto? Bueno, obviamente se suele creer que la violencia es algo irracional, que la violencia va más allá de nuestra condición de seres racionales, que la violencia es salvaje, que la violencia tiene todas estas connotaciones negativas, ¿no? Sin embargo, y te lo digo porque, bueno, hemos hecho investigaciones sobre diferentes deportes, ¿no? Entre ellas el box, las artes marciales mixtas, no sé si las ubicas. Sí, me gusta. Y bueno, y también sobre las barras bravas del fútbol que se pelean, ¿no? Y un argumento un poco ingenuo de gente que está metida, que le gusta, pero no se ha dedicado a estudiar esto, es que hay mucha violencia en el deporte o que hay mucha violencia, como en este caso yo he escuchado que se dice que hay mucha violencia en los toros. Pero bueno, muchos estudios en sociología y relacionados con la civilización y con muchas cosas demuestran que ahí donde hay reglas, ahí donde hay cumplimiento de ciertas normas, justamente hay una racionalización de actividades. Entonces, por ejemplo, en los deportes, en el box, que parece muy violento, o en las artes marciales mixtas, se dice que solo en apariencia hay violencia, porque en el fondo los peleadores aceptan las reglas, cumplen las reglas, y si las violan, los sacan. O sea, hay un árbitro, hay un juez que los despacha y les dice, tú no estás cumpliendo la regla. Por lo tanto, si uno analiza todo el proceso de ciertas actividades, en el fondo no son tan violentas como aparentan ser. Las Sí, actividades al humanas. final los sujetos se abrazan en las artes marciales mixtas, me impresiona, ¿no? Bueno, Al es final. que el deporte es como una especie de ficción, ¿no? Que dura X número de tiempo y después todo regresa a su normalidad. También los rituales, como la fiesta brava, tiene una condición de ficcionalidad en el sentido de que hay unas reglas que el torero no puede violar. Claro que hay un acto de violencia, Es que pero en los otros deportes los dos están de acuerdo y saben de qué se trata y fueron entrenados, ¿no? Y en las totalmente. corridas Entonces, no. a eso iba. Entonces, cuando se juzga a veces de violencia la tauromaquia o la fiesta brava, no sé si la palabra violencia sea lo más adecuado, igual que la palabra tortura, porque aceptando el argumento que tú planteas, ¿no? Porque no puede haber una equivalencia. Por ejemplo, a veces pienso que muchos de los performances de los grupos antitaurinos, como tú lo dijiste, hay gente muriéndose en la calle, hay niños perdidos, hay violaciones, crímenes, hay pobreza extrema en este país. Eso es violencia. Exactamente. Y muchas veces la prioridad de los grupos que se concentran en estas temáticas, pues sí dirigen sus baterías a este tipo de animales que hablamos que hay 100,000 cabezas en el país y que hay 500, bueno, 500 o un poco más de corridas al año en México, cada vez menos. Como es una actividad anacrónica, pues viene en desuso y seguramente, eso lo ha dicho mucha gente, pues va a perecer pronto por desánimo, porque se van a ir muriendo los aficionados y las nuevas generaciones no van incorporando ese ritual, ¿no? Que es anacrónico.
Pero mientras sigan vivos estas personas a las que les gustan ese tipo de prácticas, ahí viene el dilema, ¿no? En relación a lo que se ve como un derecho a la tortura o se ve como un derecho a la violencia, al espectáculo de la violencia, pues sigue teniendo como un margen de maniobra para seguir justificando la existencia a partir de, sobre todo de esta dimensión simbólica. Hace rato tú platicabas tú de la religión y yo pensaba cuando hablabas del ejemplo de Jesucristo, claro, lo que pasa es que la crucifixión es un símbolo y un símbolo tiene una connotación mayor que solamente el ente físico. Para mucha gente que está relacionada con los toros de Lidia, obviamente el toro frente al torero simboliza algo, hay un simbolismo. El ritual taurino de la fiesta brava tiene muchos simbolismos. Es muy machista, pero también está muy estilizado, ¿no? Y es como maniqueo, ¿no? Porque el toro es como el diablo, porque es negro y tiene cuernos. Exacto, se le asocian hay muchas connotaciones simbólicas, o sea, no se reduce simplemente a la carne de un animal, también hay, como hay en toda esfera de la cultura, también hay ¿qué opinas tú de ese margen de maniobra que tiene quienes defienden la existencia de la corrida, que seguramente va a desaparecer? Sí, sí, yo pienso que tiene cosas bellas, como la charrería, pero yo también que me puse a leer sobre estos juegos y decir, bueno, porque hay gente que le gusta y los apoya. Generalmente uno es que vienen de familias que los practican y que entonces se los inculcan, y a veces es algo que no han racionalizado, que lo hacen así como porque ya me tocó esto, ¿no? De acuerdo. Por herencia, sin racionalizar. Otro es porque estas fiestas sangrientas las visten de hermosos colores, ya sabes, el traje de luces o el traje de los charros, música fuerte, que el paso doble, entonces para que como que no veas, para que eso dulcifique lo que está ocurriendo y entonces tú ves lo que ocurre como ahora es que desde lejos. La otra es la idea del toro como la víctima expiatoria y en donde entonces todo el mundo hace su catarsis. Yo también he leído eso, que pues es un acto catártico donde el toro es como la víctima, entonces todo el mundo pone como sus pecados en el toro o pone a las personas que quisiera ver muertas en el toro, que el toro lo simboliza, entonces tú quieres que lo maten, así como en los niños que le pegan a la piñata, ¿no? Porque la piñata es el mal y el niño con el palo va a acabar con el mal. Entonces sí, pues está cargado de simbolismo, pero ¿qué culpa tiene el animal de los fenómenos mentales que nos ocurren? ¿No? Es lo que pienso. Y como también les he dicho a mis amigos toreros, ¿por qué, a ver, si son tan de la tradición, no hacen las fiestas con toros como lo hacían los griegos en Creta? O sea, bailen delante del toro. Y si les gustan hacer sus verónicas y sus pases, háganlo, pero no lo lastimen como lo lastiman. Si es que el reglamento taurino, sí, dice que no le puedes meter una banderilla de acero mayor de 12 centímetros. Gracias. O sea, si han visto los arpones, se horrorizarían. Claro, claro. No, es terrible, es terrible. Es una violencia extrema, es un Ni espectáculo. siquiera los matan bien, Samuel. O sea, no saben matarlos, no los matan rápido. Cuando los arrastran para atrás van vivos todavía. Entonces, además, como les digo, son ustedes ineptos para matar. Ni siquiera eso lo hacen bien. Ahora, y eso que en México van los mejores matadores. En las otras plazas no me quiero imaginar. Claro. ¿Tú crees que va a evolucionar a que se prohíba la muerte del toro en unas décadas, quizá en unos años? Yo espero que sí, porque muchos de mis amigos taurinos incluso como que lo reconocen. Dicen, pues esto va muriendo porque los jóvenes tienen otros intereses, tienen otras formas de divertirse, ya tienen otro pensamiento ético, no piensan que el toro nada más es una cosa mecánica ahí. O sea, pues que hagan un toro con un holograma y que lo toren para que entonces el torero se siga luciendo. Yo lo que les digo es, si la fiesta les gusta, la música les gusta, cambien las reglas del juego. O sea, no lo martiricen y lo matan bien al final y ya, o hagan un holograma, o en vez de las banderillas, péguenle otra cosa con un velcro para que se tengan que acercar ahí y lo tengan que tocar, claro, pero ¿por qué tiene que ser con todas esas armas punzocortantes que le causan tanto dolor y que el toro está agobiado durante 20 minutos allí sin saber de qué se trata, por qué se trata? O sea, cosas como muy, muy mala onda, ¿no? Entonces, yo creo que sería tal vez más fácil si ellos cambiaran como la forma de tener su fiesta, pero como uno de ellos me dijo, pues sí, pero sin muertos la gente no va a ir, porque la gente lo que quiere es ver morir a alguien, porque eso es parte como del misterio y de la emoción, saber que alguien va a morir, que puede ser el torero, y también la gente va por ese morbo. Al final termina siendo siempre el toro, pero entonces a mí lo que me da como cosa es también que pensar que mucha de la gente que va tiene la esperanza de ver sangre, sí, y seguro va a haber, pero tal vez esa sangre es del torero. Entonces eso me parece como
como no sano tampoco para los espectadores, ¿no? ¿Tú Para viste los el documental? caballos. ¿Tú viste el documental del filósofo francés, de Wolf? No, ese no lo vi. Ah, del filósofo en el ruedo. Sí, no, ¿O porque no has él leído estaba ese como... libro de las 50 razones de la tauromaquia de Francis Wolff? No, tampoco. Ah, bueno, yo te lo puedo enviar. Es un texto Gracias. interesante. Este filósofo es un experto en Sócrates y en filósofos griegos y dice esto buena parte de lo que estamos platicando aquí, aunque claro, él hace la argumentación que es muy típica de los taurinos de equiparar este tipo de toros de lidia con lo que pasa a los toros de consumo humano, de Sí. cómo mueren en los rastros, de cómo se produce carne industrialmente. Y bueno, él dice que estas minorías que protegen a la tauromaquia, pues tienen derecho a mantener su sensibilidad, sus rituales, su identidad, y que el día que se prohíban las corridas, pues va a haber menos diversidad cultural en la sociedad moderna. Este filósofo dice que lo único que le da la tauromaquia a la sociedad moderna es algo de diversidad dentro de la homogeneidad de la racionalidad occidental. Digamos que él piensa que es un vestigio del pasado y que ese vestigio sigue vivo ahorita en la modernidad y que estas culturas mediterráneas asociadas a la cultura del toro están vivas gracias a que hay la lidia de toros. Que el día que desaparezca la lidia, esa cultura va a ser barrida, ¿no? Su gastronomía, su música, sus maneras de expresarse van a desaparecer. ¿Y tú crees? ¿Tú crees que, o sea, de todas maneras los pasodobles se oyen en las romerías y todo, no va a desaparecer eso, ¿no? Y así como cambió la fiesta de los toros cretenses, que para mí fue una desgracia, que como pues antes bailaban ante los toros y era más peligroso, ¿por qué no la dejaron así? ¿Por qué empezaron a hacer algo como, sí tan violento? Porque esa, tampoco se puede equiparar con lo del rastro, que también mis amigos taurinos me dicen. Bueno, yo soy vegetariana, no me como a los toros, ¿no? Pero me dicen, es que los rastros los matan. Sí, le digo, pero los matan así. Y los rastros en donde funcionan bien las cosas, pues primero les ponen la pistola de percusión o de perno oculto para noquearlos y después los desangran. No están 20 minutos viéndoles cómo le pican y dónde le pican y tampoco hacen de eso un espectáculo, ¿no? Entonces, le digo, ahí no puedes comparar. Yo tampoco estoy en favor de los rastros, o sea, ni en favor de que se coman animales. Por eso yo creo que mis amigos me aguantan mis críticas, pero no lo pueden comparar. Y es lo que, o te dicen, es que los toros viven como reyes 2 años en la ganadería y no sé qué, en cambio los animales que se consumen pues, la pasan mal toda su vida. Sí es cierto, en ese punto yo no les digo nada. Yo sé que viven bien en la ganadería, pero si a ti te dijeran, vas a vivir como rey, pero al final te vamos a llevar a una corrida y ahí te vas a morir, gracias, ¿no? O sea, prefiero no vivir como rey, vivir normal y que no me maten así al final. ¿No? Porque ellos como que se justifican diciendo que tuvo una buena vida, pero entonces si tienes una buena vida, ¿se justifica que tengas una mala muerte? Pues Sí. pienso que ahí tampoco no, de una no se sigue la otra, no porque vivió bien, bueno, ahora entonces se me perdona que lo voy a lidiar, ¿no? Porque vivió bien, pues no. Sí, en esa lógica del sacrificio, totalmente de acuerdo. No se justifica la muerte de esa manera, ¿no? No. Sobre todo cuando lo hacen sufrir, que tú escuchas los quejidos, creo que es bramidos, ¿cómo se dice? De un Los toro. bramidos, ¿sí? Tú oyes Es cómo algo brama. horrorífico. Es terrible. Escuchas el dolor del toro. O sea, Sí. Sí, y aparte, o sea, cuando ves como médico lo que le está pasando dentro, porque a veces yo platicando con algunos toreros, no tienen idea. O sea, no tienen idea de qué va pasando fisiológicamente, cómo se le van dañando los órganos, los músculos, las hemorragias, la deshidratación. O sea, como que no. Entonces, pues yo pienso a veces un poco los disculpo porque pienso que mucho es ignorancia y que se quedan solo con la parte de afuera, de lo que se ve, de los movimientos, de lo que se pueda ver estético y no van como más allá pensando que hay un otro al que están destrozando, ¿no? Entonces... claro. Bueno, yo la última pregunta, antes de darle la palabra a Ale y a Zaira para que hagan las dos preguntas finales. Respecto a las protestas antitaurinas en México, ¿estas sabes desde cuándo empezaron a darse? O sea, estamos hablando de algo que se da desde qué década, desde los 70s, desde los 80s. ¿Cuándo habrán empezado estas protestas? No, yo creo que fue como finales de los 80s, porque yo entré a la universidad a finales de los 80s y no me acuerdo que hubieran así marchas o no nos decían, o sea, porque yo No se hubiera ido. justificaban. Entonces,
Sí, yo creo que ha de haber sido como finales de los 80s, principios de los 90s, y solamente me ha tocado ver, una vez fui a una por solidaridad, pero es que siento que luego la gente también se pone muy violenta, y pienso que no puedes combatir la violencia con violencia, ni tampoco decirles a los taurinos asesinos. Yo creo que tendríamos que sentarnos a platicar, a dialogar, a tratar de comprendernos uno al otro, y Claro, no a gritarles improperios. Yo nunca lo he hecho, ni a decirles ojalá te mueras. No creo que eso sea bueno, no creo que eso sirva, yo creo que nos aleja. Y he ido a un acto que no han vuelto a repetir y que se me hizo maravilloso, que fue la noche antes de la corrida, ir a la plaza de toros con un grupo grande de jóvenes, todos vestidos de blanco y con velas, y nos fuimos a sentar justo afuera de los toriles, donde los toros estaban sí, mugiendo, y era de noche, llegaron los chavos con sus guitarras, y fue una velada para acompañar a los toros en su última noche, porque era un sábado y al día siguiente los iban a matar en la corrida del domingo, y oíamos cómo mugían, y te juro la gente llorando, pero todos tranquilos, o sea, no fuimos a enfrentar a nadie, fuimos a una velada de acompañamiento a los toros y de estar cantando y de estar allí con ellos, y fue así hasta nada más de contártelo se me enchina la piel, y yo creo claro. que es un testimonio como más importante que estar gritando y bañarte así como de pintura roja, y no, tenemos que ser también dignos delante de los taurinos, yo creo. Y mi última pregunta, entonces, ¿crees que también hay muchos clichés del lado de los grupos animalistas o antitaurinos? O sea, de mucha gente que se une a esos movimientos sin tener claro realmente argumentos sólidos o muchas veces también son modas, ¿no? No, fíjate que no creo que sean modas, porque de veras, yo creo que la gente como ha visto estas películas, estos documentales, dice, sí le está pasando al mal el animal, sí sufre, la ciencia ya nos dijo la ciencia que sufren. Entonces yo creo que es un poquito esta desesperación de decir, no les hagan nada. A lo mejor cuando yo era niña yo hubiera hecho eso, y hubiera ido ella a darles de puntapiés a los taurinos tal vez, porque es un poquito esta impotencia como de que el otro no te entiende, que, oye, no lo molestes, ¿no? Así, déjalo en paz. Entonces, yo no los justifico, pero lo que pasa es que creo que eso no ayuda, no abona a un diálogo entre taurinos y antitaurinos, que digo, ellos nunca van a dejar de defender lo suyo, y nosotros nunca vamos a aceptar sus razones. O sea, pero sí hay como, yo creo que en algunos foros que he estado y que he podido hablar con algunos taurinos muy educados, también de mente muy abierta, más jóvenes y que dicen, no, pues esto tendría que cambiar. O sea, yo creo que haciendo eso, ese trabajo, podríamos hacer algo por los animales en vez de estarnos gritando y odiando. Perfecto. Pues esas son mis preguntas. No sé, Ale y Zaira, si quieren hacer un par de preguntas, por favor. Sí, yo tengo una duda. En muchos lados, en muchos videos de algunos videos que dan como el argumento de que si se terminan las corridas de toros, los toros de Lidia se terminarían extinguiendo. ¿Tú crees que es totalmente cierto? Mira, en ¿O cómo primera no funciona es ese una argumento? especie, que porque dicen es que la especie no es una especie, es una raza, es como si dijeran, ya no vamos a reproducir perros bulldog porque pues, tienen muchos problemas de salud, ¿no? Por su conformación, y las hembras no pueden parir naturalmente, tiene que ser cesárea, si no se muere la hembra y la cría. Entonces, no es bueno que esa raza siga. Entonces, podríamos un día dejar de criar bulldogs, ¿y qué pasaría? Nada. Los bulldogs más ya no sufrirían, ¿no? Los veterinarios tendrían menos trabajo, pero ya no sufrirían. Con lo mismo de los toros de Lidia, no es una especie, hemos extinto cientos de especies importantes, imposibles de recuperar, ya sea nosotros o la selección natural, y no pasó nada. Aquí seguimos, ¿no? Entonces, ese no es un argumento, y los toros no son una especie, genéticamente no se va a perder nada, porque ellos han sido seleccionados genéticamente, entonces es una raza artificializada. Ajá. No Sí, hay ninguna. o sea, básicamente no haría daño a nadie, porque pues básicamente solo los usan para matarlos. Además, Entonces estaría mucho mejor. exacto, para ellos sería mejor no nacer, y no es una especie, es una raza y está manipulada, entonces ni siquiera es una raza como natural, dijéramos, es artificial. Gracias, Aira. Gracias. Ay, hola. Hola. ¿Te costó? Bueno, primero voy a hacerte yo creo que dos preguntas. Sí, claro. Este, ¿Algún libro o artículo que nos puedas recomendar sobre, bueno, estuvimos leyendo ya varios sobre antitaurinos. De hecho, creo que leí uno sobre, uno que publicaste, creo que era un artículo, no me acuerdo, que era el nombre de Planteamiento ético sobre las corridas de toros. Ah, sí, uno de Nexus, ¿no? Me parece. Sí. Salió en la revista Nexus, Y sí.
Sí, bastante interesante, la verdad. Mira, justo tengo estos. Ahorita voy a tratar de sacar otro artículo que es el que estoy haciendo. Este es de un filósofo español, Jesús Mosterín, se llama A favor de los toros. De hecho, este fue uno de los filósofos que fue al Parlamento de Cataluña para hablar cuando se prohibieron las corridas. Murió hace un año o dos. Este es otro de una mujer mexicana, Las voces del silencio, Emma Saldaña, que también investigó mucho sobre los toros en las ganaderías, los toros en la corrida y los toros que el cadáver, que nueva cadáver, muchas veces están vivos y los meten arrastrando. Porque otra cosa interesante, la puntilla no te mata, ¿eh? O sea, la puntilla lo que hace es desconectar el cerebro de la demás parte del cuerpo. Entonces, la puntilla lo que hace es que te deja cuadripléjico, así como Christopher Reeve. Por eso los toros estiran los brazos y las piernas. Pero eso no los mata. Se mueren después o los matan allá atrásito, ¿no? Entonces, bueno, los libros están en español. Uno es de un español, otro es de una mexicana. Se los recomiendo. Otra cosa curiosa en ese artículo que dices es que pues Benito Juárez las había prohibido y hay 2 papas que han hecho bulas para excomulgar a la gente que hacía o que iba a las corridas de toros. Entonces, y eso fue desde como 1600, ¿eh? Entonces, ya no nada más ahorita en la posmodernidad es mal visto, sino también en su tiempo había gente con una mirada crítica que pensaba que no estaba bien. Muchas gracias. De Y nada. bueno, Gracias. otra que está como, bueno, no Sí, sé, claro, por favor. si te costó trabajo, creo que mencionaste que eras vegetariana. Uh-huh. Si te costó trabajo, no sé, volverte vegetariana o no sé cuánto tiempo ya llevas Llevo siéndolo. 20 años. No me costó trabajo. Era tanta ya la onda que tenía de ver granjas y rastros y videos y todo que ya no podía con eso, ¿no? Entonces ya un día dije, ya, no puedo, y lo hice, no me costó trabajo. Soy muy comelona, me disfruto la comida y la sigo disfrutando muchísimo. Durante el primer año de pronto había ciertos olores que así como que me hacían salivar, como las hamburguesas o los tacos al pastor, pero decía yo, no, es que mi compromiso moral y mi opción moral está clara, resisto. Y después de un año ya ni se me antojaba. Y te juro que si ahorita me dices, ay, que si el bacalao, que también me gustaba, creo, ni me acuerdo a qué sabía. O que veo que mis compañeros, porque pues lo pueden ir y comer delante de mi carne, no me perjudica, yo pido lo mío, ellos que coman lo suyo. Y ya no me acuerdo de lo que sabía, o sea, qué sabe un bistec, qué sabe una torta de jamón. Yo no pensé que pudieras olvidar los sabores, los puedes olvidar. Entonces, no me costó y pude seguir haciendo ejercicio igual y no me enfermo. O sea, bien. Pero qué interesante, gracias. De nada. No está abierto tu micrófono. Perdón, sí. Profe. No, el profe. Perdón. Sí. Perdón, Beatriz. Hay una alumna que también te quiere hacer una pregunta, es Denise. Sí, claro. Bienvenida, Denise. Adelante. Hola, buenas noches. Yo no soy parte del equipo, pero quería hacerte una pregunta porque, bueno, más que una pregunta es tu opinión. Y pues yo nunca he estado de acuerdo con eso de la tauromaquia, pero también me encuentro en este dilema de que yo tampoco nunca he asistido a un evento y pues hay algunas personas que me suelen decir que cómo es de que yo lo puedo juzgar sin ir a este tipo de eventos. Entonces, ¿tú crees que es necesario asistir y presenciarlo para poder hablar de ello? No creo que sea necesario que vayas, porque hay muchas experiencias, ustedes como comunicólogos lo saben, que no tienes que vivir para decidir si está bien o mal, ¿no? No tengo que ir a la guerra para pensar que es algo espantoso y horrible, ¿no? Entonces, no tendrías que ir para, ve a ver si te gusta o no, así como el de la droga, pruébala a ver si te gusta o no, ¿no? Hay cosas que yo creo que si tu conciencia te dice que no, o si ves uno de los videos que Samuel tiene, digo, y que están así como tomados a pie de plaza, en donde puedes ver hasta mejor, o ver una por la tele, que también pues hace unos close-ups buenos, no te gustaría. Ahora, si vas, yo lo que pasa es que siento que te vas a sentir mal, ¿no? Entonces, pues puedes ir y si vas a ir a cerrar los ojos, pues no vayas. Si vas a ir a ver para como convencerte que está feo, pues sí la vas a pasar así mal, pero pues si quieres ir, también, pero porque no para defenderte de quienes te dicen, no, pues si no has ido no sabes de lo que hablas, ¿eh? Porque ese argumento no es válido. Así que como tú veas. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, muchachos?
Bueno, Creo que pues, ¿sí? Bueno. no, creo que no. Ah, no, nada. Ok. Bueno, pues muchas gracias, Beatriz, por el tiempo que nos concediste. De nada, gracias a ustedes por contactarme, Samuel. Muy amable, un gusto conocerlos. Muy generosa con tus Igualmente. respuestas, con tu tiempo, ¿no? Muy, muy bien informada. Una especialista, definitivamente. Yo leí ese texto de Nexo, está buenísimo. Además, escribes Gracias. muy claro, lo cual es bastante bueno. Y bueno, traté de no ser tan apasionada y de tratar de ser más neutral y porque, bueno, también respeto a mucha gente que está en los toros que son amigos míos y bueno, trato de no herir tampoco y de respetarlos. Muy bien, pues ahí compartiremos algunos materiales. Muchas gracias, Beatriz. Ahí estamos en contacto. Gracias por apoyarnos con lo de la encuesta. Y ojalá a ver si el otro año, a ver si hacemos una actividad por acá de animalistas o en la Ibero, ¿no? Ahí luego Claro nos que sí. organizamos. Me daría mucho gusto ir para allá con ustedes. Muchas gracias y buenas noches. Gracias. Buenas Muchísimas noches. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches, bye. 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 Muy interesante, la verdad. Sí. Sí, no, muy buenos La verdad